Cuando hablamos de pecados, a menudo nos centramos solo en los pecados más obvios y graves, como el adulterio, el asesinato o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, hay otras transgresiones que, aunque no reciben tanta atención, no son menos significativas a los ojos de Dios y se han vuelto tan comunes en nuestra vida diaria que muchas veces las pasamos por alto. Debemos recordar que estos pecados también perturban el corazón de Dios. La Biblia nos enseña que quien comete pecado está en sintonía con el diablo, ya que el diablo fue el primero en caer en pecado. El Hijo de Dios vino a librarnos de las obras del diablo. Por tanto, es fundamental comprender que todo pecado, independientemente de su gravedad, nos aleja de la presencia de Dios y nos conduce hacia la muerte espiritual. Por lo tanto, es crucial reconocer nuestros errores y arrepentirnos. Hoy queremos compartir contigo 4 pecados muy comunes en nuestra vida diaria que causan un daño significativo a nuestra relación con el Señor. Antes de comenzar, si aún no lo has hecho, te rogamos que te suscribas al canal y actives la campanita. Este gesto gratuito nos animará a continuar con nuestra misión de difundir la palabra de Dios. Muchas gracias. El pecado por el que nos gustaría empezar es el de mentir. Los proverbios nos enseñan: el Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con sinceridad. A veces subestimamos el peso de una pequeña mentira ocasional. Sin embargo, debemos reconocer que la mentira y la deshonestidad pueden tener graves consecuencias en las relaciones entre las personas y en la sociedad en su conjunto. Esto lo demuestra la triste historia de Ananías y Sefaire en la Biblia. Vendieron propiedades y donaron parte de las ganancias a la iglesia, pero escondieron una parte, mintiéndole al apóstol Pedro. La verdad fue revelada por Dios y pagaron un alto precio. Pedro los acusó de mentir al Espíritu Santo, no a los hombres, y Ananías murió en el acto, mientras Sefaire seguía mintiendo. Al final, ambos pagaron las consecuencias de sus mentiras. Esta historia nos recuerda la importancia de la honestidad y la verdad en nuestras vidas. Debemos tratar constantemente de ser sinceros con los demás y con nosotros mismos, de lo contrario podemos enfrentar consecuencias dolorosas como Ananías y Sefaire. Lo que sorprendió al Señor fue que le habían mentido al apóstol Pedro, alegando que habían donado todo el producto de la venta. Por lo tanto, es crucial abandonar la mentira lo antes posible, porque el Señor desprecia los labios mentirosos. Debemos elegir a Cristo y la verdad en nuestras vidas. El segundo pecado que deseamos examinar es el egoísmo. Como nos recuerda el apóstol Juan, en esto conocemos el amor: Cristo dio su vida por nosotros y nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si una persona tiene bienes y dinero en abundancia y ve a un hermano en dificultad pero se aleja, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? El amor no se expresa solo con palabras, sino con acciones concretas. En el frenesí de la vida cotidiana es fácil caer en el egoísmo. Debemos recordar constantemente seguir el ejemplo de Cristo y amar a los demás con gestos concretos. No podemos ignorar a quienes tienen dificultades ni pensar que el problema es responsabilidad de otros. Debemos poner en práctica las enseñanzas de Cristo para ser verdaderos cristianos, de lo contrario corremos el riesgo de volvernos como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. En esa historia, Jesús nos enseña que el egoísmo en el corazón de quienes dicen creer es un grave error. El sacerdote y el levita tenían la obligación moral de ayudar a un hombre en dificultad, pero lo ignoraron. Eligieron caminos diferentes, descuidando las necesidades de los demás. Esta actitud demuestra que no tenían una verdadera relación con Dios ni con los demás, eran hipócritas. No podemos resolver todos los problemas del mundo, pero como cristianos debemos al menos tener compasión por el dolor de los demás. El egoísmo es pecado porque demuestra una falta de amor a Dios en nuestro corazón. La envidia es otro pecado común que debemos evitar a toda costa. El apóstol Pablo nos advierte: si vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu.
No nos hagamos vanidosos irritándonos unos a otros, sino tratemos de apoyar y estimular a los demás. La envidia es un pecado grave que puede llevarnos a la ruina. La envidia ocurre cuando deseamos lo que otros tienen. Una persona envidiosa no se alegra de la felicidad de los demás e incluso puede llegar a odiar a los demás por lo que poseen. Un ejemplo es la triste historia de una mujer que vio su reino y su vida destruidos por su envidia de David. Las mujeres celebraron la victoria de Saúl y David, pero Saúl empezó a envidiar a David. Esto lo llevó a quedar espiritualmente ciego, ya que en lugar de regocijarse por el éxito del ejército israelí, centró su atención solo en la gloria de David. Esta actitud provocó su caída y la destrucción de su reino. No dejes que la envidia nuble tu visión y te aleje del camino del Señor. Elige vivir y actuar según el Espíritu de Dios para evitar también el pecado de la envidia. El cuarto pecado que es importante abordar es la rebelión. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra el Señor por motivos triviales? Una oración sin respuesta o un sueño roto pueden hacernos quejarnos y dudar del poder y la bondad del Señor. Aunque muy a menudo se subestima, la rebelión es un pecado grave, incluso equiparado a la brujería por el profeta Samuel. Dios desprecia la rebelión hasta el punto de que la Biblia relata un terrible castigo que azotó a los judíos durante su viaje por el desierto hacia Canaán. Algunos se rebelaron contra Moisés, lo que equivalía a rebelarse contra el Señor. Moisés oró y el Señor determinó que quienquiera que escogiera sería considerado santo. Al día siguiente Coré y otros 250 hombres se rebelaron contra Moisés, ofreciendo incienso en el tabernáculo, acto reservado a los sacerdotes. En respuesta, el Señor abrió un enorme abismo que se los tragó. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, ignorando la voluntad de Dios? La rebelión es una trampa mortal que solo conduce a problemas. En cambio, debemos tratar constantemente de seguir la voluntad de Dios para estar seguros. Son numerosos los pecados que entristecen el corazón de Dios, pero en este vídeo hemos optado por darle importancia a estos 4. Si crees que los has cometido, sería bueno para ti y para el Señor que te arrepientas y busques el perdón de tus errores, sabiendo que solo Dios puede transformar nuestro corazón. El Señor nos ama profundamente y desea una relación hermosa y espiritualmente íntima con nosotros. Si crees que este vídeo te conmovió, compártelo con amigos, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al vídeo. También siéntase libre de escribir sus opiniones a continuación en la sección de comentarios. Gracias desde el fondo de mi corazón y que Dios los bendiga. Amén.